Saludos hermanos y hermanas. Segundo video del día porque quería compartir con ustedes esta enseñanza de cómo ser santo. Entonces, para nosotros quizás ser santo es algo súper imposible, pero vamos a ir con la Biblia, cómo nosotros podemos ser santos, cómo el Señor nos va a dejar santificar. Vamos un momento aquí a buscar la Biblia de los hermanitos, porque ellos también son llamados a ser santos. Ok, la tengo por allá. Ok, perfecto. A veces algo que pues nosotros decimos, pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo yo puedo estar sin pecado? Pero vamos a ver que ser santo no quiere decir que no tengamos pecados. Es reconocer que nosotros somos pecadores, caernos y levantarnos. Eso es ser santo. Todos los santos han pecado. Vamos a orar en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de los fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has instruido los corazones de los fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos a través del mismo Espíritu que gocemos siempre de sus divino consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Señor, permite que esta enseñanza llegue a los corazones y puedan santificarse en tu nombre. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ok, ser santo es una llamada a todos. Todos. Los católicos, los ateos, los que no creen en Dios, protestantes, todos estamos llamados a ser santos. No importa quién, no importa el pecado. Dios nos llama a ser santos. Vámonos aquí un momentito. Vamos a Primera de Pedro, versículo 14 al 16. Dice, y esto todo es palabra de Dios. Vamos a ver aquí. Browser Interact. Ok. Dice, Reina Valera, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenáis estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os has llamado es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. O sea que Dios, el que creó el cielo y la tierra, nos llama a todos nosotros a ser santos. Entonces, por ahí viene el mundo y nos dice, no, pero tú, eso es algo imposible de no pecar. Pero ser santo no es que no pequen. Vamos a verlo. Entonces, nosotros queremos que nuestros hijos sean doctores, abogados, millonarios, pero no los llevamos al mundo, nos enseñamos cómo tienen que ir por el mundo para ser santos. Porque es un mandato de Dios, pidió que Él quiere que seamos santos. Y si Dios quiere, el que creó el cielo y la tierra, que seamos santos, nosotros tenemos que trabajar para ser santos. Vamos a leerlo de nuevo. Como hijos obedientes, o sea que hay que ser obedientes. No nos conforméis a los deseos que antes tenéis estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda nuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Bendito sea. Entonces vamos ahora a Pablo, vamos a ver cómo Pablo, vamos a darle aquí refresh a los Efesios. Él escribe algo bien interesante. Un segundito. Ok, vamos ahora a los Efesios. Vamos a ver si podemos buscar aquí. Efesios 1 al 1. Entonces, hermanitos, Pablo dice aquí,
Vamos a ver si lo puedo, que está aquí un poquito lento. Ok, dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Vamos a leer en otro lugar también. A buscar Biblia Jerusalén Católica. Porque aquí dice algo bien importante, una palabra que me encanta. Ok, aquí dice, Efesios 1, dice, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo. Aquí lo dice igual que la Reina Valera. Vamos a buscar Biblia latinoamericana. Biblia latinoamericana online. A ver si consigo como a mí me gusta. Latinoamericana online. Vamos a ver. Vamos a ver, Efesios. Ok, 1 dice. Ok, ahora sí, carta de Pablo, apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios, a los santos que en Efesos están y perseveran en Cristo. O sea que esos santos son santos porque perseveran y son fieles. O sea que ya tenemos ¿cómo se dice? Un truquito, como quien dice, para nosotros saber cómo los santos son santos. Los santos tienen que perseverar en Cristo. No podemos irnos a otro lugar ni creer diferentes cosas. ¿Por qué? Porque él escribe esta carta a la iglesia. En los años 50 a la iglesia. ¿Qué iglesia existía en ese momento? La iglesia católica, a esa que se le entregaron las llaves del reino de los cielos, y ahorita vamos a hablar de eso. O sea que el Señor nos pide para ser santos que seamos, perseveramos, que seamos fieles. No le escribe a los santos que están en el cielo. Para Él hay santos que están perseverando y que están en la tierra. Santos porque están en Cristo y porque se perseveran. Entonces, si nosotros perseveramos en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, entonces, ¿por qué nosotros no somos santos? Sí somos santos, porque Pablo le escribió a esa iglesia que perseveraba en Cristo. Entonces, si nosotros perseveramos en la enseñanza de Cristo, pues nosotros también somos santos en proceso. Entonces, es un concepto errado. Estoy leyendo mis notas aquí. Un concepto errado que un santo es impecable, que no peca. No, eso no es cierto. Todos los santos fueron pecadores. Este es el concepto que nos enseña el mundo de que los santos no pecan, pero sí, los santos eran pecadores. Y eso lo vamos a ver cuando veamos los pasajes bíblicos para que vean. Santo para Pablo era el que luchaba por no pecar, y cuando pecaba se confesaba, se levantaba y comenzaba de nuevo. Eso para Pablo era un santo. O sea que todos los santos pecaron, pero se levantaron. Entonces vamos ahora un momentito a primera carta de Juan. Primera carta de Juan, capítulo 2, el primero. Vamos a ver si lo vemos aquí. Ay, Dios mío. Ok, aquí estamos. Lo que era... No, esto es... no cogí el 2, cogí el 1. Vamos al 2. Segunda carta de Juan. Esta era. Primera carta de Juan. Es la primera, capítulo 2. Perdónenme. Primera carta 2. Ahora dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. O sea, que está diciendo que tratando que no pequemos. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. O sea que él está diciendo aquí de que si pecamos, tenemos un abogado justo que nos va a perdonar,
que va a ayudarnos. Entonces no es cierto, si vemos aquí, vemos que en la iglesia también nosotros podemos pecar, porque nosotros luchamos contra el pecado, somos carne. Pero aquí dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y después vamos a ver a qué se refiere, a la confesión de pecado, pero lo vamos a leer. Ok, santo es el que lucha por no pecar, según esta escritura. Pero cuando peca, acude a Jesús. No se desespera. Vimos a una persona que se desesperó, pecó y se desesperó. Ese era Judas, que terminó ahorcándose. O sea que nosotros, si pecamos, no nos desesperemos. Tenemos un abogado. Y eso nos va a ayudar a ser santos. Nosotros sabemos que hay un Salvador que nos va a salvar del pecado. O sea que vamos a cogerlo relax. Pecamos, hicimos algo, vamos a arrepentirnos, vamos a levantarnos y busquemos ese perdón. ¿Por qué? Porque queremos ser santos. Vamos ahora a Romanos capítulo 3. Vamos a ver aquí. 3. Y vamos al 23 y el 24. Dice, porque todos somos pecadores. Dice aquí, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea que nosotros somos pecadores y estamos destituidos, pero por la gracia del Señor que nos da, ahí vamos a los sacramentos, bautismo, confesión, Eucaristía, todas esas cositas, eso nos va a hacer justificados. ¿Ok? Todos somos pecadores, todos hemos caído, todos vamos a caer, pero no podemos quedarnos ahí en ese pecado, no podemos quedar con esa caca. Hay que ir a bañarnos, a quitarnos esa caca, porque el pecado es caca. Pues nosotros tenemos que saber cómo vamos a limpiar esos pecados. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? ¿Qué hizo? Vino donde su padre lo perdonó y mandó a sus ministros a limpiarlo, ponerle un traje blanco y una sortija. Esos son los sacerdotes. Después vamos a ver qué es lo que vamos a hacer para poder nosotros buscar la santidad. Ok, todos somos pecadores, todos hemos caído, pero no podemos quedarnos ahí. Pablo da una lista a esos santos. Vamos a Efesios 5. Le estoy hablando siempre de la Biblia Reina Valera. Esto es bíblico. No predicando de mis palabras. Estamos discutiendo la palabra de Dios. Que vamos del 1 al 6. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados. O sea que hay que imitar a Jesús. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero, dice aquí, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. O sea que un santo tiene que luchar contra la fornicación, la inmundicia, la avaricia, si ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. O sea que él está diciendo, dando unas reglas de cómo nosotros podemos ser santos. Ni palabras deshonestas, hablar malo, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino del cielo, reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. O sea que hay que luchar contra estas cosas, la idolatría,
fornicación, inmundicia, avaricia, que es una idolatría. Entonces quizás los hermanos, pero ustedes son idólatras. Ese es otro tema. Idolatría es creer que una cosa, un objeto, un animal es Dios. Nosotros no creemos que María es Dios, ni los santos, ni las imágenes. Eso es una calumnia del enemigo para alejar a las personas de la iglesia de Cristo. Eso es otro tema, después lo tocamos. Pero nosotros creemos solamente en un Dios. O sea que San Pablo nos da unas cositas aquí bien importantes, que imitemos a Dios. En el primero dice, imitemos a Dios, a Jesús, y tratemos de luchar contra el pecado. ¿Ok? Vamos ahora. Entonces hay que tener siempre cuidado con el mundo, porque el mundo nos va a quitar las ganas de ser santos. Nos va a quizás una nueva era que nada es pecado. Eso nos va a enseñar el enemigo. O nos va a enseñar otras cosas, como otras doctrinas, para nosotros no poder limpiarnos de ese pecado. Vamos a Juan capítulo 8 para que veamos que todos nosotros somos pecados, pero Dios nos perdona. Juan capítulo 8 del 12 en adelante. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. O sea que trajeron una pecadora. Ay, Dios mío. Y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían, tentándole para poder acusarlo. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y esto es palabra del Señor. O sea que todos pecamos. El Señor lo sabe, que todos pecamos. Y todos. O sea que todos pecamos. Los santos pecaron. Entonces vemos cómo el Señor tiene misericordia de esta persona, aunque haya pecado, porque el Señor quiere, sí, pecaste, pero Él quiere que tú te arrepientas y vuelvas, te levantes, reconozcas tu pecado. Ok, Dios ama al pecador, pero ama la caca, el pecado, ama la mugre. Recuerden el hijo pródigo, como hablábamos ahorita. Seremos tentados, pero hay que seguir luchando. Quizás nosotros tenemos una debilidad y seguimos cayendo, pero siguen luchando contra ese pecado. Mi recomendación, vayan a la penitencia, a la confesión lo más que puedan. No importa si cometen el pecado todos los días, vayan semanal. Ahí, luchen contra ese pecado. Eso es ser santo, luchar contra el pecado, levantarse, arrepentirse y levantarse. Dios nos llama a ser santos, no solamente a ti. Dios llama a ser santo a tu esposa, llama a ser santo a tu mamá, a tu papá, a tus hijos, a tus vecinos, a tus amigos, a todas esas personas. Dios llama a ser santo. Y quizás nosotros podemos enseñarles cómo pueden ser santos. También a los sacerdotes llama a ser santos. A los obispos llama a ser santos. El Evangelio de Cristo no es que pecaste y te vas al infierno. No, eso no es así. Él nos llama a luchar contra el pecado. Por eso es que es bien difícil cuando vemos religiones que lo que hacen es condenar al mundo. No, hay que enseñarle a arrepentirse y buscar ese perdón de Dios. Él viene por los enfermos. Él tiene misericordia. Dios ama al asesino. La otra vez vi una foto de Dios, una persona que mató a otra persona, y Dios estaba con los dos, orando por los dos, el asesino y el que murió. ¿Por qué? Porque Dios ora por ese asesino para que se arrepienta y ora por el que se murió también. O
O sea que ese es Dios. Él tiene misericordia con todos. Él ama al violador que se arrepiente. Él ama al asesino que se arrepiente. Él ama al impío. Él ama al que protesta también cuando se arrepiente. O sea que hay que nosotros enseñar ese Dios tan grande que tenemos. El mundo nos enseña a no ser misericordiosos y hasta nosotros quizás, los cristianos católicos, también es bien difícil el perdonar y a veces juzgamos a las personas. Pero el Dios es misericordioso. Vamos ahora un momentito a 1 Timoteo 1. Vamos a ver aquí. 1 Timoteo 1. 12. Ok. Vamos a leer esto. Al 16. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo sido antes blasfemo, o sea, faltar a Dios, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. O sea que, hermanos, Dios nos invita a ser santos. Y quizás ahora mismo usted es un blasfemo, usted persigue a la iglesia de Cristo, persigue a la Virgen María, persigue la Eucaristía, persigue todo, pero mire, Pablo le pasó lo mismo. Pablo era un perseguidor. Pablo le protestaba a la iglesia católica. Sí, para que sepan. Pero dice él que lo hacía por ignorancia. Y ustedes también lo hacen por ignorancia y Dios los invita a ser santos. Mira lo que dijo. Habiendo yo sido un blasfemo, perseguidor, violador, mas fui recibido a misericordia. Ustedes son bienvenidos a la misericordia. Dios quiere perdonarle todos sus pecados. Porque lo hice por ignorancia e incredulidad, por no creer. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es Cristo Jesús. Jesús es amor. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. O sea que Pablo dice, San Pablo, ¿se acuerdan? San Pablo. Pero espérate, él es santo. ¿Cómo que es un pecador? Pero él dice que él es un pecador, porque santo no es el que peca, es el que busca la misericordia y persevera. Vieron, con la Biblia se los estoy mostrando, el capítulo y versículo. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrare en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los cuales habría de creer en él para vida eterna. Wow, bendito sea Dios. ¿Vieron? Pablo era pecador, era un perseguidor de la iglesia. Y el Señor lo perdonó. ¿Vieron? Los santos eran pecadores. San Pablo. Ok. Saulo, de perseguidor de la iglesia de Cristo, ahora es San Pablo. ¿Por qué? Reconoció su pecado y peleó. Bueno, vamos a fallar. ¿Cuál es el problema? ¿Vas a pecar? ¿Cuál es el problema? Pablo pecó. Los santos pecaron. El problema es pecar y no buscar la misericordia. Y así no podemos ser santos. Ahorita vamos a ver cómo vamos a buscar la misericordia. Si usted no es pecador, y lo he escuchado, acuérdense que yo me dedico a hablar con hermanos protestantes, ellos dicen que no tienen pecado. Si usted no tiene pecado, pues Jesús no vino por usted. Jesús no vino a salvarlo porque Jesús vino a salvar los pecadores. Entonces, si usted no tiene pecado, Jesús no vino por usted. Jesús vino por los pecadores. O sea que vamos ahora
un momento aquí, a Colosenses. Colosenses, capítulo 3, del 1 al 4. Y esta es palabra de Dios. Dice, sí pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. O sea que vamos a buscar las cosas de arriba porque queremos manifestarnos con Dios. Y por eso nosotros tenemos que luchar contra el pecado. A veces nosotros queremos ser como Messi, queremos ser millonarios, queremos ser un doctor bien reconocido, queremos ser LeBron James, pero no nos preocupamos para que seamos manifestados como Cristo en la gloria. No viramos las cosas de arriba. Y yo no lo estoy juzgando porque yo era así. Todos estamos así, pero tenemos que reconocer nuestras debilidades, nuestros pecados y buscar esa misericordia. Vamos ahora un momento a Filipenses. Adiós, ¿qué pasó aquí? Ok, Reina Valera. Ok, Filipenses 3, 11 al 14. Vamos a verlo aquí, 11 al 14. Ok, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir, no sé qué es, asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. O sea que miren eso, dice que él no ha alcanzado, San Pablo, que ustedes aman mucho a San Pablo, yo lo amo también, pero Pablo no se consideraba ya salvo. Él estaba trabajando fuertemente. Y él dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. O sea que el pecado, trabajamos, vamos a pecar, nos levantamos y seguimos adelante. Prosigo a la meta, seguimos a la meta, pecamos, nos levantamos, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pecamos y nos levantamos y seguimos a la meta. Nos caemos, nos levantamos y vamos para allá. No somos perfectos, familia. Aquí yo no vengo a predicarle que todos somos perfectos, no. Yo soy el primer pecador, igual que ustedes. Todos somos pecadores, pero vamos a levantarnos y seguir adelante. Ahora vamos a ver. Si nos caemos, nos confesamos, seguimos trabajando. No hay problema. Vamos entonces un momento a Hebreos. Okay. Hebreos. Vamos a ver. Esto la quise poner aquí la Biblia, pero a veces se tranca la Reina Valera aquí. Vamos al 12, el 22 al 23. Vamos a ver. 22 y al 23. Vamos a ver un momento, un segundito. Ok. Dice aquí, Hebreos capítulo 12, 22. Dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos
que están inscritos en el cielo, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. O sea que hay una Jerusalén, queremos ir para allá. Ese es nuestro norte. No queremos aquí riqueza, no queremos aquí que nos vanagloria, nada de eso. Queremos luchar contra el pecado porque ahí es que queremos ir para allá, donde están los espíritus de los justos hechos perfectos. Pero ¿cómo vamos a ser perfectos? Cuando nos arrepentimos y seguimos luchando contra el pecado. Vemos aquí que hay una Jerusalén. Entonces vamos ahora vamos ahora a Primera Tesalonicense. Vamos a ver aquí, refresh, Primera Tesalonicense. Capítulo 3. Vamos a leer el 8. Para no leer todo, después lo pueden leer completo. 12 y 13. Y se me trancó esto de nuevo. Vamos a ver. 12. Vamos a decir 8. 8. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensiblemente en la santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. O sea que al final el Señor no va a venir solo, va a venir con todos sus santos. Entonces hay santos arriba, hay santos abajo luchando. Cuando nosotros muramos, si Dios lo permite, pues también vamos a estar allí con Él, con los santos. Entonces, después van a venir esos santos. No va a venir Dios solo, no va a venir Jesús solo, va a venir con los santos. Y yo no sé ustedes, pero yo voy a luchar cada día por ser santo, porque yo también quiero venir con Él. ¿Ok? O sea que, vean eso está en la Biblia, se los dije. Primera Tesalonicense, capítulo 3, lo vemos ahí, que va a venir con sus santos. Y ahí también viene con María y San José, ¿verdad? Y a veces que nosotros los hermanitos protestantes siempre están hablando mal de María, pero María viene aquí también. O sea que la van a ver. Bueno, bien importante. Por eso hay que conocer la doctrina católica, que fueron los que hicieron la Biblia, que es la Iglesia de Cristo. Vieron, María y todos esos santos, San Pedro, San Pablo, Santa María, San Antonio de Abad, San Francisco de Asís, todas esas personas van a venir. Vamos a ver aquí, 1 Corintios capítulo 1 y 2, capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Dice, sé imitadores de mí como yo, así como yo de Cristo. O sea que nosotros, por eso a veces tenemos santos que los imitamos y los admiramos y estamos agradecidos porque nos enseñaron a nuestro Señor Jesucristo, como María, que nos enseñó a Jesucristo. Y todos estos santos que lo han imitado. Por eso nosotros imitamos a los santos, porque ellos fueron imitadores del Señor y nos permiten coger algunas cositas y aprender de ellos. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. O sea que hay que seguir en otras iglesias, en otras Biblias dice la tradición. Hay que seguir las tradiciones, las cosas que nos enseñan de acuerdo a la doctrina. Entonces, hermano, vamos un momento a la Biblia de Jerusalén. Vamos a ver aquí, porque yo les quiero enseñar cada vez que nosotros pecamos, qué nosotros tenemos que hacer. Porque esta es la manera que nosotros nos vamos a levantar. Esta es la manera que Dios quiere que nosotros busquemos su misericordia. Vamos a buscarlo aquí.
Biblia de Jerusalén. Vamos a ver. Ok, vamos a ver aquí. Vamos, ya terminamos con la Reina Valera. Vámonos aquí. Uy, ¿qué pasó aquí? Vamos a ver si aparece. ¿Aparece? Ahora, qué bonito. Me gusta más esta Biblia porque lo dice diferente. Como nosotros vamos a caernos en el pecado y vamos a buscar la santidad. ¿Y por qué? Vamos a ver por qué es tan importante la iglesia de Cristo. Jesús les dijo otra vez, la paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quien se los retengáis, le quedan retenidos. O sea que esta es la manera que nosotros, cada vez que pequemos, nos caigamos, esta es la manera que el Señor nos devuelve la gracia. Cuando nosotros no queremos que, no seguimos lo que Jesús nos envía. Cuando no seguimos la manera que el Señor quiere que nosotros nos santifiquemos, cuando nosotros negamos esto que Dios nos regaló, pues no vamos a poder ser santos. Por eso, si ustedes ven, a ustedes conocen algún santo protestante o de alguna otra iglesia, no. Porque la iglesia, vámonos aquí un momentito. Vamos a ver. Mateo. Wow, esto, mira, yo lo voy a leer de aquí, porque esto está bien lento. Ok, Mateo, de la única manera que nosotros podemos ser santos es usando los utensilios que Dios dejó, las vías que el Señor dejó. Entonces, en Mateo 16, 18 hay algo bien interesante que dice, y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. O sea que esto es bien importante. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Entonces, para ser santos, nosotros, como dijo Pablo en los Efesios, que lo leímos al principio, que los santos son los que perseveran y son fieles. Pues aquí tenemos un regalito. En esa iglesia hay una persona que tiene las llaves del reino de los cielos y nos va a ayudar a nosotros a llegar a esa santidad. También les quería leer algo aquí. O sea que cuando nosotros pequemos, nosotros vamos a buscar ese perdón en la confesión. Porque esa es la manera que el Señor quiere que nosotros busquemos esa misericordia cuando pecamos. Entonces, les voy a enseñar otro. Ok, Hebreos 10:10. Vamos a leer Hebreos 10:10. Lo pueden leer, que esto el Señor está implicando que viene un nuevo pacto y nos va a decir algo bien importante. Está hablando del cuerpo de Cristo, que es la Eucaristía. Dice, y en la virtud de esta voluntad somos santificados. La voluntad, vamos a leerlo del principio. Dice primero, sacrificios y oblaciones y holocaustos y sacrificios por el pecado no los quisiste ni te agradaron. Cosas tantas ofrecidas conforme a la ley. Entonces añade, he aquí que vengo a hacer tu voluntad, abroga lo primero para establecer lo segundo. Quitando la ley, puso algo nuevo, y este es lo nuevo, y en la virtud de esta voluntad somos santificados, merced a la oblación de una vez para siempre del cuerpo de Cristo. Y ciertamente todo sacerdote está en pie día tras día ofreciendo reiteradamente los mismos sacrificios que nunca pueden borrar pecados. Él, por el contrario, habiendo ofrecido por los pecados
un solo sacrificio, se sentó a la diestra del Padre para siempre, esperando entonces que hasta que sus enemigos sean puestos por escabel de sus pies. O sea que ese sacrificio del cuerpo de Cristo es el que nos va a santificar. Bendito sea Dios. O sea que ya tenemos la confesión de pecados, la iglesia con las llaves del reino de los cielos y la Eucaristía. Vamos a ver si se nos queda algo. Estamos terminando. Ya leímos esto. La iglesia es bien importante porque es la que tiene las llaves del reino de los cielos. Tenemos que buscar la santidad, mis hermanos. Tenemos que santificar nuestro hogar. Tenemos que estar pendientes de nuestros hijos. Mira, te confesaste, persevera, porque queremos que nuestros hijos también sean santos. Casarnos por la iglesia, no por un yo me casé hace poco con mi esposo, hace un año por la iglesia. Yo estaba casado, pero me casé por la iglesia porque tenemos que dejar el pecado, tenemos que luchar en el pecado. Tenemos que casarnos por la iglesia de Cristo, que están sus embajadores. Bautizar nuestros niños, porque el bautismo es bien importante para la santificación. Vivir la Eucaristía, porque esa es la que nos santifica, e ir a la confesión lo más frecuente. Ahora vamos a leer 8 consejos de un santo. ¿Se acuerdan que dijo? Imítanme a mí como yo imito a Cristo. Vamos a ver si lo arreglamos aquí un momentito para ver qué dice este santo. Ok, vamos a ver. Y ya terminamos. Entendido. Ok, 8 consejos sobre la confesión que te da un santo. Porque ahí es que nosotros vamos a caer y vamos a santificarnos, buscar la gracia y tratar de ser santos. Okay, vamos a ver, 8 consejos. Entonces el santo se llama Sales. ¿Dónde está? Vamos a ver. Ok, vamos a ver. San Francisco de Sales. Después buscan ese santo. Dice el primero: confesarte cada 8 días, o sea, semanalmente. Confiesa devota y humildemente cada 8 días, aunque la conciencia no te acuse de ningún pecado mortal. De esa manera, en la confesión, no solo recibirás la absolución de los pecados veniales que confieses, sino también una gran fuerza para evitar en adelante. Eso yo lo he vivido, eso es precioso. Ten disgusto por tus pecados, o sea que cometí un pecado y Dios mío, ¿por qué lo hice? Eso no está bien. Ten siempre un verdadero disgusto por los pecados confesados, por muy pequeños que sean. Haz un firme propósito de enmendarte en adelante. O sea, hay que tratar de no seguir pecando. Pero si pecamos, nos levantamos y seguimos luchando. Muchos confiesan los pecados veniales por costumbre y como por cumplimiento, sin pensar para nada en su enmienda, por lo que andan durante toda su vida bajo el peso de los mismos. Y de esta manera pierden muchos bienes y muchas ventajas espirituales. No digas tus pecados de forma genérica. No hagas acusaciones superfluas. ¿Qué es eso? No sé. Que muchos hacen por rutina. Evitar decir: no he amado a Dios como me debía. No he rezado como lo debía con debida devoción. No he amado al prójimo cual conviene. No he recibido los sacramentos con la reverencia que requiere. Vamos a ir, confiesa la intención de tu pecado. No te limites en decir los pecados veniales en cuanto al hecho que antes bien acúsate del motivo que te ha inducido a cometerlo. Sorry, que esto está bien pequeño. 5. Decir la verdad completa por el cual pecaste. Indicar la frecuencia del pecado. Sé específico del hecho por el cual pecaste. No cambies de confesor frecuentemente. Eso es un santo que nos enseña a nosotros cómo nosotros vamos, cada vez que nos caigamos, cómo nosotros vamos a levantarnos y buscar ese canal que Dios quiere para poder ser santos, porque queremos ser santos. Y aquí le mostré un capítulo y versículos cómo nosotros podemos ser santos y que Pablo nos llama a estas personas que perseveran en la doctrina de Cristo
que nos llama santos. Perdóname. ¿Sabes? Que esto es una carrera que Pablo decía que él era pecador, pero que él seguía trabajando duro. O sea que esto es algo de día a día. O sea que quizás yo no sé cuál es tu pecado, pero mi recomendación es que busques el perdón de los pecados, la misericordia de Dios y sigas trabajando fuertemente. Entre más visites la confesión, el sacramento de la confesión, eso te ayudará grandemente. ¿Está bien? Bueno, familia, gracias por su tiempo. Dios los bendiga, los amo. Espero que les gusten este mensaje. Va a estar en YouTube y eso seguirá ahí de por vida. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.